Además de los elementos conductores que habíamos dicho que eran las traqueidas y los miembros de vaso, estos elementos conductores tienen que tener un sostén. Imagínense que son células huecas que por más que tengan pared secundaria necesitan elementos de sostén que le ayuden a estas especies de tubos a mantenerse. En este caso podemos encontrar dos tipos de fibras que van a tener también pared secundaria, que son las fibras libriformes, como por ejemplo acá que se ve una, y fibrotraqueidas, que las vamos a ver en esta pantalla. Las fibras libriformes se caracterizan porque tienen una fuerte pared bien gruesa y las puntuaciones que hay en esas paredes son simples. Mientras que si es una fibrotraqueida, las paredes son mucho más gruesas que en las libriformes y tienen puntuaciones areoladas, es decir, con un reborde. Esa es la principal diferencia entre estos elementos de sostén que van a ayudar a que el xilema, con sus elementos conductores, pueda desarrollar su función de transporte. Y como si esto fuera poco, además de las células especializadas conductoras y de los elementos de sostén, también vamos a tener células o elementos de almacenamiento, que son células parenquimáticas, que también van a almacenar y en algún punto ayudan al sostén de los elementos conductores. Vamos a analizar esas células que por desarrollarse ahora a partir del procambium, si bien son células parenquimáticas del xilema, no van a tener pared primaria como estudiamos en el sistema fundamental, sino pared secundaria. Y por tener esa pared secundaria, van a presentar conexiones intercelulares que son puntuaciones simples. Estas son las únicas células vivas que vamos a encontrar dentro de este tejido. Conservan, como dice la pantalla, su citoplasma vivo y van a acumular diferentes sustancias. Puede ser almidón, grasas, taninos, algunos cristales. Eso va a depender de la especie que estemos estudiando. Bien, todo lo que hablamos entonces corresponde al xilema, que es este tejido conductor, como dijimos, de agua y solutos. Vamos a ver ahora un tejido asociado, que es el floema, que va a transportar los productos de la fotosíntesis. Va a transportar azúcares, aminoácidos, que son los componentes naturales, como vemos en esta pantalla, pero también cuando se aplican herbicidas, fungicidas, entre otros, es el responsable de transportar estas sustancias, no solo los productos de la fotosíntesis. Por eso, como futuros ingenieros agrónomos o zootecnistas, tenemos que tener en cuenta esta función que tiene el floema a la hora de que hagamos aplicación de alguno de estos productos. Así como vimos en el floema, también en el xilema, en el floema también tenemos que decir que es un tejido complejo. Al ser un tejido complejo, tenemos células cribosas, que van a ser las conductoras, células de sostén y células de almacenamiento. Dentro de las células o elementos cribosos encontramos dos tipos, miembros de tubo criboso y células cribosas. Dentro de los elementos de sostén vamos a encontrar fibras y esclereidas. Y dentro de los elementos de almacenamiento, células acompañantes, que ya vamos a estudiar cuáles son, y células del parénquima floemático. Aquí estamos viendo las células conductoras. Aquí vemos una célula y otra comunicada por esto, que ya vamos a ver que se denomina placa cribosa, las células acompañantes y otras células que no están especializadas en el acompañamiento, que vamos a ver después cuál es su función. Empezamos entonces a analizar las células conductoras. Vamos a analizar los miembros de tubo criboso y los elementos cribosos. En este caso, hablamos de criba porque las conexiones en las paredes terminales tienen muchos agujeritos, parecen realmente una criba o una especie también de colador, como habíamos hablado antes. ¿Cuáles son las características de estos elementos cribosos? La principal, a diferencia de lo que veíamos en el xilema, la pared celular es primaria. Son células conductoras con pared primaria y con un citoplasma o protoplasto que está modificado,
que tiene poca actividad metabólica, pero no ha desaparecido como en el caso del xilema, que eran células muertas. Las conexiones intercelulares en estas células con pared primaria pueden ser áreas cribosas, que generalmente están en las paredes laterales, y placas cribosas, que las vamos a encontrar en las paredes terminales. Las áreas cribosas tienen en general poros que son un poco más grandes que los plasmodesmos, pero parecen las conexiones intercelulares que habíamos estado viendo, por ejemplo, en el parénquima. Mientras que las placas cribosas se van a disponer parecido a lo que ocurría con las placas perforadas, pero ya vamos a ver las particularidades que permiten ese flujo de los productos de la fotosíntesis, entre otros, entre una célula del floema y otra, entre un miembro de tubo criboso y otro. Acá vemos algunos ejemplos de esas células que forman el floema, de las células del elemento de tubo criboso, de las células cribosas, que son más alargadas, de células que van a ayudar a sostener y de células parenquimáticas que van a ayudar al acompañamiento o a la acumulación de algunas sustancias. Acá lo vemos entonces al mismo esquema en tamaño mayor para que veamos cómo se organiza un elemento de tubo criboso. Cuando nosotros hablamos de miembro de tubo criboso o de miembro de vaso, la palabra miembro hace referencia a que son las células que superpuestas este miembro de tubo criboso con este miembro van a formar un tubo criboso, un verdadero tubo conductor. En el caso del xilema, miembros de vaso que forman los vasos conductores. Y en este caso, miembros de tubo criboso, que se van a conectar por estas placas cribosas en las paredes terminales y en las paredes laterales por áreas cribosas. Y allí encontraremos a esas células acompañantes que ya vamos a ver cómo aparecen a ayudar en la función a estos elementos conductores. Y es muy interesante, no vamos a explayarnos demasiado, después de a poco lo vamos a ir completando a lo largo de los teóricos, que en el floema, por su importancia en cuanto a al transporte de estos productos de la fotosíntesis, en esta zona hay una proteína que parece un filamento que se denomina proteína P, que va a aparecer en estas placas cribosas y que va a tener relación con ese transporte a través de esas placas en las paredes terminales. Y también esto lo van a retomar cuando estudien fisiología vegetal para entender mejor cómo se produce ese transporte de sustancias. En esos elementos cribosos, entre las células cribosas y los miembros de tubo criboso, tenemos semejanzas y diferencias igual que encontrábamos en el xilema entre las traqueidas y los miembros de vaso. Aquí, las células cribosas, que son características de grupos de plantas más primitivos, como las pteridófitas y las gimnospermas, estas células cribosas son largas, delgadas, tienen sus paredes terminales bien ahusadas y tienen áreas cribosas y no placas cribosas. Es decir, van a tener en sus paredes primarias estas áreas para permitir el intercambio de sustancias sin tener esa proteína P que ayude al transporte de sustancias. Mientras que en los miembros de tubo criboso, las células son más cortas y en las paredes terminales que están inclinadas, o también pueden ser horizontales, pero fundamentalmente inclinadas, vamos a encontrar esas placas cribosas con la proteína P, la mayoría de las veces, y van a tener, acompañando a ese miembro de tubo criboso, una célula particular, tipo parenquimática, que va a ayudar a la función de transporte y va a acumular algunas sustancias. Ese miembro de tubo criboso es típico de las angiospermas. Para ayudar a la función de esos elementos conductores, también como en el xilema, vamos a encontrar fibras y esclereidas. Vamos a encontrar fibras, antes habíamos hablado de fibras libriformes y fibrotraqueidas. Aquí solamente vamos a hablar de fibras que son de mucho valor comercial en algunos productos, son las fibras que se tejen, muchas fibras vegetales que se tejen,
Estas fibras, como son de células generalmente muertas, no siempre, nos sirven para el almacenamiento y tienen sus paredes secundarias lignificadas. Son muy similares a las que estudiamos en el esclerénquima, en el sistema fundamental, pero se originaron en el procambium porque recuerden que estas son parte de un tejido conductor. Y lo mismo van a aparecer esclereidas que se van a diferenciar en aquellas partes del floema más viejas, las primeras, que van desarrollándose y cuando la célula se va muriendo y esclerosando, va a la célula parenquimática que había aparecido al principio, generalmente no las células acompañantes, sino otras células parenquimáticas que puede tener este tejido, se van a transformar en esclereidas. Se van a acumular en sus paredes en sustancias como la lignina, se van a transformar esas paredes primarias en paredes secundarias con ese depósito y van a quedar como un resto o un reducto y una reliquia de esas células parenquimáticas. Y por último, esas células de almacenamiento, que habíamos mencionado que en algún momento pueden transformarse en esclereidas, las que se llaman acompañantes, que están íntimamente relacionadas con la función del floema de conducir de esos elementos del tubo criboso, y el parénquima floemático con células no especializadas, que es este que está aquí. Los miembros de tubo criboso se relacionan con esas células que lo acompañan desde el origen mismo. Cuando una célula meristemática de este procambium que va a formar el tejido se empieza a desarrollar, por un lado va a desarrollar el miembro de tubo criboso y por otro lado, en el mismo momento va a formar una célula acompañante. Se van a diferenciar funcionalmente, entonces siempre van a estar unidos el miembro de tubo criboso con su célula acompañante porque se originaron juntos y entonces por ello contribuyen a su función. Mientras que las otras células parenquimáticas, que no están especializadas, pueden acumular azúcares y otras sustancias, cuando van envejeciendo se pueden transformar en esclereidas, y mientras tienen una vida funcional, se pueden almacenar almidón, grasas, entre otros. Todo lo que hemos estado viendo hoy tiene que ver con los tejidos vasculares primarios, los primeros que se desarrollan en la planta, y de a poquito vamos a ir estudiando a medida que veamos los diferentes órganos, cómo aparecen el xilema y floemas secundarios a partir de otros meristemas, que son los meristemas laterales, el cambium y el felógeno. Bien, voy a dejar de compartir pantalla un ratito.